Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio que dice que considere la función f cuyo criterio es dado por la expresión raíz cúbica de x más 1, usando el polinomio de Maclaurin de grado 5 generado por la función f y que luego aproximemos el valor de la raíz cúbica de 28 y que además determinemos una cota para ese error. Recuerden que aquí podemos hacerlo de varias formas. El detalle es que como me piden acotar el error, lo ideal es que derivemos, porque voy a necesitar de la derivada de orden 6, ¿verdad? Para acotar para el error, para el resto. Entonces voy a hacerla por ahí. En clase nosotros la habíamos hecho con la formulita. Tenemos por aquí que f de x va a ser igual a x más 1 a la 1/3. La primera derivada sería 1/3 por x más 1 a la menos 2/3. F doble prima de x va a ser igual entonces a 1/3 por menos 2/3 de x más 1 y le restamos 1 que sería menos 5/3. Luego la tercera derivada sería el menos 2/9 por el menos 5/3, que sería x más 1 a la menos, y ahora hay que restarle otros 3, 8/3. Bueno, otro 1, ¿verdad? Que sería 3/3. Luego f de x es igual a, aquí ya tendría 10 sobre 27 por el menos 8/3 de x más 1 a la menos 11/3. La quinta derivada de x sería menos 80 sobre 27 por 3, que sería 7581 de x más 1. Por el menos 11/3 de x más 1 a la menos 14/3. Y ya por último la sexta derivada, bueno, ahí sería 88 sobre 8 por 3, 24, 243. De menos 14/3 de x más 1 a la menos 17/3. Sí se vería. Ahí nada más, bueno, aquí me falta un 0, ¿verdad? Dije menos 80. ¿Alguien tiene calculadora a mano, muchachos? Parece 80 por 11. Bueno, creo que es 880. Que 80 por 10 es 800 y por 11. 880. Y cualquier cosa me corrigen, ¿verdad? Pero me parece que sí. Y bueno, ese 880 por 14. 880 por 14. Este número ya es enorme. Y no sé si será simplificable. Si alguien puede meter esto a la calcu para ver si se simplifica, excelente. Voy a traer la calculadora.
Bueno, entonces ya tenemos ahí hasta la sexta derivada. Ok, ¿cómo era la formulita del polinomio? O sea, aquí, ¿quién sería nuestro polinomio de Taylor? Muchachos. Ir a evaluar. En este caso es ir a evaluar en 0. Entonces vean que para todos los casos realmente lo que va a quedar es solo el coeficiente, porque aquí va a quedar 0 más 1 en todos. Entonces va a quedar en f de 0, 1. En f' de 0, 1/3. F doble prima de 0 sería esto, que es menos 2/9. Bueno, la tercera derivada evaluada en 0 sería este producto, que es 10/27, y así sucesivamente. Que mejor lo voy a poner por acá. Y para la sexta derivada es evaluar en cita, o en teta, o en zeta, o en lo que quieran, ¿verdad? Sería menos 12.320 sobre 729 de cita más 1 a la menos 17 tercios. Y ya ahora sí, teniendo esto, podemos ir a poner la formulita, que sería f de 0, que es 1, más f' de 0, pero por x. Luego, menos 2/9 por x a la 2 entre 2. Luego más 10/27 por x a la 3 entre 3. Menos 80/81 por x a la 4 sobre 4. Más 880 sobre 243 por x a la 5 sobre 5, y me faltaría el resto, que es menos 12.320 sobre 729 del cita más 1 a la menos 17 tercios. Así que este va a ser igual a 1 más 1/3 de x menos x a la 2/9 más 10 sobre 81 x a la 3 Ay, perdón, esto era 3 factorial, 4 factorial y 5 factorial. Entonces, más bien esto se queda con un 5. Ajá. Luego, el x a la 4 sería menos que hacer ese producto. 80 sobre 81 por el 4 factorial, que me daría menos 10 sobre 243 de x a la 4.
luego más, vamos a hacer 880 entre 243 por 5 factorial, que sería 22 sobre 729 de x a la 5. Bueno, muy importante, el resto también hay que dividirlo, ¿verdad? Aquí sería por el x a la 6 entre 6 factorial. Y luego ese último pedacito, que es menos 12.320 sobre 729 por 6 factorial. Sería menos 154 sobre 6.561 x a la 6 por el zeta más 1 a la 17 tercios. ¿Habían llegado a ese? Sí, yo sí. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos ahí el polinomio. Esta era solo la parte de generar el polinomio, ¿verdad? Ahora el detalle es que hay que ir a aproximar. Entonces me lo voy a traer. Ahora recordemos que para aproximar no usamos el resto, ¿verdad? Solo usamos el polinomio como tal. Entonces lo que queremos es que la raíz cúbica de 1 más x, con lo que vamos a usar es esto, aproximadamente 1 más el 1/3 de x menos el x a la 2 novenos más el 5 sobre 81 x a la 3 menos 10 sobre 243 x a la 4 y más 22 sobre 729 x a la 5. Esa es la partecita que vamos a usar. Ahora, yo quiero raíz cúbica de 28. ¿Se acuerdan que esto yo efectivamente lo puedo ver como la raíz cúbica de 1 más 27? ¿Pero qué pasaba ahí? ¿Tiene sentido que el x sea 27? Quedaba muy largo de cero. Exacto, está muy lejos del cero, del centro, que es 0 por ser Maclaurin. Entonces, ¿cuál era el truquito? Sacar 27 forzado. Un factor común forzado, exacto. Y ya luego eso lo sacamos de la raíz y me quedaba 1 sobre 27 más 1, en donde ya este es el x que voy a estar utilizando, que sí está cerca del centro. Y luego ese 3, obviamente hay que ponerlo ahí, ¿verdad? O sea, vamos a tener que la raíz cúbica de 28 es igual a 3 por la raíz cúbica de 1 sobre 27 más 1. Es decir, es igual a 3 y ya vamos a usar el polinomio. Entonces, 1 más 1/3 por el 1/3 menos el 1/9 por el 1/3 a la 2 más 5 sobre 81 por el 1/3 a la 3 menos 10 sobre 243 por 1/3 a la 4 y más 22 sobre 729 por 1/3. ¿Por qué por 1/3? Es un 27avo lo que estoy usando o lo que tengo que usar. 27avo, un 27avo, un 27avo a la 5. Y ya luego tocaría introducir todo eso dentro de la calculadora.
Vamos a ver. Lo más fácil es meterlo en términos de X y luego simplemente sustituir, ¿verdad? La hora ya se está quedando sin batería. Ok, y a mí me da 3.0365. ¿Les dio lo mismo? Pero una pregunta, ahí, digamos, a la hora del examen, ¿importa qué tantos decimales pongamos? Y si no dice nada, no, pero en este caso como es una aproximación, lo ideal es ponerlo porque se supone que de así uno medio ve por encimita qué tal estuvo la aproximación, ¿verdad? Porque si nosotros metemos luego la calculadora, la raíz cúbica de 28, podemos ver que la cálculo me da esa misma cantidad, ¿verdad? Entonces al menos yo sé que los primeros 8 decimales van a estar correctos. Entonces, al menos para cuando les pidan aproximar, y pongan ahí bastantes. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces esta es la aproximación, ¿verdad? Y este era el polinomio. Y ahora nos piden un error para esa aproximación, bueno, una cota. Ahora sí vamos a ocupar el resto. Entonces, nosotros tenemos que el resto para el polinomio de orden 5 es igual a menos 154 sobre 6.561 de x a la 6 de cita más 1 a la 17 tercios. ¿Y con cita en dónde? De 0 a X. Ajá, ¿y cuál es el x? Bueno, pongámoslo aquí en x, ajá. Pero ¿cuál es el x específicamente? Uno entre 27. Exactamente. Entonces de aquí ya lo vamos a venir a cambiar. El resto de orden 5 de 1 sobre 27 va a ser igual. Bueno, ya voy a ponerlo en valor absoluto. Menos 1 sobre 54 por el 1 sobre 27 a la 6 entre 6.561 de cita más 1 a la 17 tercios. Y aquí el cita efectivamente está entre 0 y el 1 entre 27. Ahora sí, recuerden que para acotar esto, lo único que tenemos que hacer es entonces sustituir el valor de teta por el que haga esta expresión más grande. Entonces, el error va a ser menor o igual. Ojo que el error es este, ¿verdad? Voy a ponerlo así. ¿A quién va a ser menor o igual? Ahí, ¿cuál es el valor de teta que hace esta expresión más pequeña? ¿Qué digo? Más grande. 0. Posible. 0, exactamente. Porque eso hace, entre menos gente haya abajo, más grande es el error. Entonces aquí va a haber menos gente cuando yo sustituya esa cita por 0.
Y eso es todo. Sustituimos primero el X y luego el Z. Entonces yo tuve que el error es menor o igual y hay que meter todo eso a la calculadora. Y recuerden que si da negativo, pues da positivo porque es un valor absoluto. Entonces vamos a introducirlo en la cálculo. Esto al final es un 1, ¿verdad? Así que me da que es 6,0585. Voy a ponerle 0,6 por 10 a la menos 11. Ahora, recuerden que por si acaso, bueno, esa ya es la cota, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran, esto lo pueden expresar como 0,606 por 10 a la menos 10. Entonces aquí se ve que la cantidad de decimales correctos son 10. Porque ahí es donde cambia, ¿verdad? Pero la cota la pueden expresar de cualquiera de las dos maneras. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces ahí ya tenemos el primer ejercicio bien detallado con todas sus partes, ¿verdad? Muy bien. Ahora la otra parte es de integrales impropias. Me dicen que determine si las integrales si son convergentes o divergentes. Entonces vamos a iniciar por esta. Okay. ¿Qué especie es esta integral? De segunda especie. ¿En dónde se indefine? En los dos extremos. Ajá, entonces no es de segunda, sino de tercera. Ah, bueno, no, sí, tiene razón. Es segunda especie, pero hay que separarla, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí que separarla. Entonces, va a ser de 0 a 1. Creo que es lo más fácil, ¿verdad? Y luego de 1 a 2. Entonces vamos a ponerle que esta sí 1 y esta sí 2. Ok, para I1. I1 tiene el problema específicamente en 0 y es este factor, ¿verdad? Y el I2 tiene problema en 2 y por aquí anda el factor que me da problema. Entonces recuerden que esto se puede usar criterio del límite de comparación normalmente por ser polinomios, pero es mucho más fácil el de el límite porque hay varios factores ahí debajo. Entonces, si yo uso el criterio del límite, ¿cuál va a tener que ser aquí mi g de x? Raíz de X. 1 entre raíz de x, porque es el factor que me está dando precisamente problemas. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, ¿por dónde? Cero por la derecha. ¿Se acuerdan? Si es el de abajo por la derecha y si el otro por la izquierda. De f de x, que es la función original, entre g de x, o bien por la g de x, pero al revés.
Entonces aquí simplificamos. Y me queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre 4 menos x a la 2 a la 2. ¿Y cuánto nos da ese límite? Si evalúo en 0. Un cuarto. A la 2. Es decir, un 16avo. Ok, ahora sí, entonces. ¿Qué va a pasar con la integral de g de x? La integral de 0 a 1 de 1 entre la raíz de x. Converge, profe. Ajá, es una p serie. Me digo, es una p integral con p igual a 1/2. Y como es de segunda especie, converge exactamente. Entonces, ahora sí. Como L es distinto de 0, tenemos que la integral de g de x se comporta de manera, bueno, más bien que la i sub 1, ¿verdad? Se comporta de manera similar a la integral de g de x. Y como g de x converge, bueno, la integral de g de x converge por criterio del límite y 1 converge. Entonces ya tenemos ahí lo de el I1. Y ahora vamos a ir a analizar I2. Ok, ¿cuál sería el factor en I2 que me da problemas? De hecho, aquí es obvio que es este, ¿verdad? Pero recuerden que a mí no me sirve tomar una cuadrática. Entonces, 4 menos x a la 2 se puede factorizar. ¿Cuál sería su factorización? Diferencia de cuadrado, ¿verdad? 2 menos x y 2 más x al cuadrado. Entonces vean que esto es 2 menos x a la 2 y 2 más x a la 2. ¿Cuál es el factorcito de esos que da problema? Se indefine. Dos menos x. Exactamente. Entonces, ¿quién va a ser mi g de x? Uno sobre 2 menos x. A la 2. Tiene que ser a la 2 para que se cancele, ¿verdad? Porque si no, seguiría indefinidos. Entonces, ya cuando haga aquí el límite, del criterio del límite, que es f de x sobre g de x, o bien f de x por 1 entre g de x, porque le damos la vuelta. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a, y bueno, aquí el problema estaban 2 por la izquierda. De 1 entre la raíz de x por 2 más x a la 2. Entonces ven que cuando yo evalúe me da 1 sobre raíz de 2 por 4 a la 2. Es decir, 1 entre 16 raíz de 2. Y otra vez me da distinto de 0. Entonces ocupamos ver cuál es el comportamiento de g, de su integral. En este caso, vean que ella sigue siendo una p integral. No importa aquí el signo del x. Recuerden que esto, si yo hago un cambiecito de variable sencillo, me sigue quedando una p integral.
y es de grado 2. Entonces, ¿qué pasa con esta? Sí, es la segunda especie del plato. Otra vez es que no leí, perdón. Diverge. Exactamente. Diverge. Y dice, esta diverge, vamos a tener entonces que como el L es distinto de 0, entonces el I2 se comporta de manera semejante al eje de X, o su integral. Y como la integral de g de X diverge, igual por criterio del límite, I sub 2 diverge. Y si una de ellas dos diverge, ¿qué se concluye de la original? Que diverge también. Ujú. Listo. Muy bien. Entonces esa era la primera integral. Profe, Ujú. viera que, bueno, no sé si esto también se puede hacer, pero yo intenté hacerlo con desarrollos limitados. Eso estaría bien y me dio el mismo resultado. Sí, pero ahí que hizo desarrollo limitado, la raíz de X. Porque ya lo otro es un polinomio. Hice el de, digamos, en 4 menos x a la 2 ahí saqué un 4 para que me quedara una binomial. Pero es por eso, no sé si eso sí se puede hacer, porque igual me dio que una converge y como que otra diverge, y entonces al final todo divergía. Bueno, es que digamos, tendría que verlo. Lo que puede hacer es mandármelo, pero de ese 4 menos X a la 2 ya es un polinomio, ¿verdad? Entonces, no es como que uno normalmente lo haga, pero tampoco es que está mal. Nada más tenga cuidado que cuando saca el 4 factor común le sale a la 2, ¿verdad? Porque usted tendría 4 por 1 menos el X a la 2 cuartos. Y todo eso al cuadrado. Entonces, cuando lo saca, le queda la 2. Y el otro factor también, que fue el que usted hizo con lo otro. Sí, su variable era X a la 2 sobre 4, supongo yo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y el raíz de X que también lo hizo con ese. Bueno, Es también le que hizo desarrollo, ¿no? por eso no sé si está buena. Es que dice, bueno, mejor ahora se la paso para que usted la vea, porque es que la verdad está un poco desordenado. No sé si algo que hice está del todo bien, Ok, pero como para no atrasar, prefiero, o ahora al final, mejor. está bien. Pero sí, digamos que normalmente si no son, o sea, si ya son polinomios, uno los deja quedititos, ¿verdad? Bueno, vamos con la segunda. Profe, Ujú. yo tengo una pregunta, pero de la primera que hicimos, de la del error. Esta. Ujú. Ajá, esa. Es que esa también venía en una práctica que hay en mediación virtual y el Ujú. error lo multiplicaban por 3, que es cuando hicimos la aproximación, que dio 3 por... Ay, vea, sí, dejé botado el 3, claro. Ah, ok. Vamos a ver, porque sí, este es nuestro error para esto. Sí, claro, claro, claro. Gracias, más bien. Porque el error es solo para este pedacito, ¿verdad? Y sí, nosotros y ese pobre 3 lo dejamos por ahí tirado. Vamos a ponerlo aquí. Sí, ese es un súper detalle.
Voy a poner que esto es el error. Y ahora sí. Y esto por 3. Bueno, yo creo que mejor volver a calcular este numerito, ¿verdad? Que sería el 3 por el 154, el 1 sobre 27 a las 6 sobre 6.561, que sería 1.81 8 por 10 a la menos 10, que eso es lo mismo que tener 0.1818 por 10 a la menos 9. Bueno, al parecer tiene 9 decimales correctos. Ahí más bien gracias por ver ese detalle. Sí, muy importante. Sí, claro. Es este de aquí. Vamos, de hecho voy a ponerlo por aquí para que se acuerden. Muy bien. Ok, entonces ahora íbamos con la segunda. Esta tiene bastante componente algebraico, ¿verdad? Ok, esto es imposible hacerle, bueno, no es imposible, pero no es nada sencillo hacer comparación directa, por ejemplo. Entonces, si se acuerdan, en cálculo 1 uno trabajaba con los límites al infinito, ¿verdad? Porque esto claramente se indefine solo en infinito. Una exponencial nunca se indefine, esta raíz se indefine en 0, pero no es parte del dominio y ya, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, y no se me hace 0. Porque solo por si las dudas, voy a ver. Esto es raíz de x más 5 por 10 a la x. Y esto no debería ser 0 nunca. Sí, no. Eso no se me llega a ser 0. Ok, entonces ella es de primera especie, ¿verdad? Ahora bien, ocupamos ir a ver qué nos sirve. Por la forma que tiene, y por ejemplo, ir a trabajar a Bell o Dirichlet sería terriblemente enorme, ¿verdad? Entonces, no. Por ejemplo, comparación directa, bueno, podría hacerlo para este pedacito, pero como yo no sé si esto va a converger o diverger, sería como jugármela, porque es capaz que luego lo acoto para arriba y llego a una que diverge. Entonces, imagínense la pérdida de tiempo que podría estar causando eso. De manera que yo ahí me iría a utilizar el del límite de una vez. Por si acaso metí esto a la calco y se hace, o sea, esa, ¿cómo se llama? Esta ecuación, ay, no, es que la metí mal, olvidando. Bueno, la calco ahí se quedó medio pegado. Bueno. La cosa es que queremos ir a ver cuál es el g de x que se cumple. Bueno, que se cumple no, que me sirve.
Pero en este caso va a ser un poco complejo por el hecho de que hay que trabajar un poco. Entonces yo voy a dejar mi g de x por acá y ahorita vamos a ver cuál es. Ahora sí, yo lo que quiero aplicar es el criterio del límite. El límite cuando x tiende a infinito. Entonces lo que voy a hacer es empezar a trabajar con esto y ya al puro final le vamos a poner al g de x. Porque en este momento no lo sé. Yo lo puedo ahí medio ver porque yo me fijo cuando yo trabajaba con este tipo de límites al infinito, yo siempre tomo el de base mayor para que así cuando saque el factor forzado, todos los demás tienden a cero porque me quedan exponenciales decrecientes. Entonces aquí la mayor es 27 y aquí la mayor es 5 a la 5. Entonces cuando saque factor común de estos me va a quedar el 5 a la 5 y el factor común de estos es el 10 a la 5, pero es mejor irlo haciendo ahí en orden. Pero vean que si esto es 5 a la 5x, posiblemente me salga solo el 5 a la x y aquí abajo el 10 a la x, así que va a ser 5 sobre 10 a la x. Pero vamos a hacerlo para que vean que efectivamente sí es. Entonces voy a empezar a sacar factor común forzado aquí adentro. Aquí adentro es de 27, así que me queda el 8 sobre 27 a la x más 1 menos 1, bueno, menos el 1 entre 27 y toda la x, porque 1 a la x pues, sigue siendo 1, ¿verdad? Así que ahí no hay ningún problema. Ahora más, y aquí vamos a sacar a factor común el 5 a la 5x. Entonces me queda el 7 menos el x a la 2 sobre el 5 a la 5x. Entre. Y aquí abajo vamos a sacar el 10 a la x. Así que me queda raíz de x entre 10 a la x más 5 menos 2 entre 10 a la x. Y bueno, por el arco tangente. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, Ok. Esto me falta aquí un paréntesis. Ahora, vean que este 27 y este 5 lo voy a reescribir de la siguiente manera. El 27 yo sé que es un 3 a la 3. Entonces, esto lo puedo ver como un 3 a la x a la 3. Porque recuerden que no importa si está primero el x o está primero el 3. Al final esto es 3 a la 3x. Solo que lo estoy poniendo así para que se vea claro qué es lo que va a salir de la raíz. Y aquí adentro igual tengo 8 sobre 27 a la x más 1 menos el 1 sobre 27 a la x más, y en esta otra voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a expresar esto como 5 a la x a la 5, porque como es una raíz quinta, me sirve ir a ver ahí qué es lo que voy a sacar. De hecho, esto lo voy a poner todavía así. Que ahí lo había unido de una vez, pero creo que es mejor dejarlo separado por el momento. Bueno, y aquí queda 7 menos el x a la 2 sobre 5 a la 5 x. Y todo esto sobre el 10 a la x por la raíz de x sobre 10 a la x más 5 menos 2 entre 10 a la x. Ahora sí, yo voy a sacar esto. Entonces sale de la primera raíz
3 a la x. Me queda la raíz cúbica del 8 sobre 27 a la x más 1 menos el 1 sobre 27 a la x. Más, y aquí saco el 5 a la x y me queda por la raíz quinta de 7 menos x a la 2 sobre 5 a la 5x. Entre 10 a la x por la raíz de x sobre 10 a la x más 5 menos 2 por 10 a la x sobre 10 a la x. Y bueno, aquí el arco tangente que lo vengo dejando botado. Ahora, si ustedes ven aquí, hay que sacar el mayor. ¿Cuál es el mayor? ¿El 3x o el 5x? ¿O el 5 a la x? El 5 a la X. Ujú. Entonces ese es el que voy a ir a sacar. Voy a dejarla ahí para guiarme. Entonces iríamos por el límite cuando x tiende a infinito. Voy a sacar el 5 a la x. Así que me queda aquí 3 a la x sobre 5 a la x de la raíz cúbica de 8 sobre 27 a la x más 1 menos el 1 sobre 27 a la x más simplemente la raíz quinta de 7 menos el x a la 2 sobre 5 a la 5x. Todo esto entre 10 a la x de la raíz de x sobre 10 a la x más 5 menos 2 sobre 10 a la x. Y por el arco tangente. Ven, y ahora sí ya se ve lo que les había dicho hace un rato, que lo que iba a salir ahí es el 5x y 10 a la x. Esto es porque ya esto es un solo producto, ¿verdad? Entonces, al tener solo ese producto por ahí, yo me doy cuenta que ese factor en particular, que es el 5 sobre 10 a la x, es lo que vamos a poder quitar. Porque todo esto no hay nada que ver, ¿verdad? Así que de ahí voy a sacar que esto es 5 a la x sobre 10 a la x, que es lo mismo que 5 décimos a la x, que es lo mismo que 1/2 a la x. Entonces, ¿qué pasa con esta integral? Porque es una exponencial, ¿verdad? Con r de 1/2. Converge o diverge. ¿Se les fue? ¿Qué pasaba con esos? Creo que diverge, ¿no? Converge. Aquí está. Cuando estamos de un valor a más infinito, ella va a converger si el r está entre 0 y 1. En este caso es 1/2. Entonces ella converge. Así que ahora nada más vamos a venir a poner eso ahí. Ven que puede quedar como 5 a la x por 10 a la x. Así que si yo vengo y divido todo esto por g de x, es lo mismo que multiplique por 10 a la x sobre 5 a la x, ¿verdad? Para poder venir y hacer tranquilamente esto. Y ahora sí, vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de 3/5 a la x por la raíz cúbica
de 8 sobre 27 a la x más 1 menos 1 sobre 27 a la x más la raíz quinta de 7 menos el x a la 2 sobre el 5 a la 5x sobre raíz de x sobre 10 a la x menos 5 menos 2 10 a la x por el arco tangente. Ahora sí, vamos a ir a evaluar aquí el límite. Recordemos que siempre que yo tenga una exponencial en donde el a sea menor que el b, ¿verdad? Ella tiende a 0 porque es decreciente. Entonces, por eso es que nosotros siempre sacamos el de grado superior. Bueno, el de base superior para que esto pueda ocurrir. Entonces, esto va para 0. Esto va para 0, esto va para 0, esto va para 0. Ah, bueno, ¿por qué? Esto tenemos una cuadrática que es un x a la 2 sobre una exponencial. Recuerden que la exponencial obviamente va a crecer más rápido que la cuadrática, entonces también a la larga esto va para 0, al igual que esta y al igual que esto. Entonces, me termina quedando 0 más la raíz quinta de 7 entre menos 5. Y ahora sí, ¿a dónde tendría el arco tangente cuando el x tiende a infinito? Recuerden que si no se acuerdan pueden ver la gráfica o pueden meter en la calculadora, ¿verdad? Uno le da ahí, y mete la función y le da a calcular ahí con, qué sé yo, 99999 y ella les va a dar el valor. Da pi medios, ¿no? No. Otra cosa es que lo vean como que metan el límite aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de x a la 2 entre x a la 2 más 1? De hecho, se los voy a escribir aquí. Con todo ese límite. Da 1, profe. Ujú. Y el Y arco eso tangente, sería pi cuartos. exactamente. Entonces esto da menos pi raíz quinta de 7 sobre 20. Y bueno, lo importante de esto es que da distinto de 0, ¿verdad? Esa es la moralidad. Ahora sí, recordemos que estábamos usando un g de x que converge y el límite me dio distinto de 0. Así que como L es distinto de 0, se tiene que J se va a comportar de manera similar a la integral de g de x, la cual converge. Por lo tanto, por el criterio del límite, J converge. Sí, aquí ya lo habíamos analizado, converge porque es una exponencial con R entre 0 y 1. Así que listo. Vean que aquí la parte algebraica es fuerte. Recuerden que uno puede evaluar hasta el final, ¿verdad? No puede evaluar ahí parcialmente y luego ahí seguir como si nada. Yo voy trabajando absolutamente todo y hasta el último paso evalúo. ¿Alguna duda con este?
¿Todo claro? Profe, ahí no hace falta poner que la otra también converge, de ahí, o solo la J. No, es que eran separadas, eran ejercicios diferentes, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ajá. Todo bien. Listo, gracias. Con gusto. Bueno, entonces continuemos con la 3. La 3 dice que considere la siguiente serie de potencia, que calcule el valor de convergencia y determine el valor de... Me imagino aquí que quisieron decir dominio y valor de convergencia, ¿verdad? Y luego que calcule el valor de convergencia de esto. Entonces, ¿qué tipo de serie se les parece esto? Es así, o sea, ¿cómo llegaría uno a eso? De hecho, voy abriendo aquí. Profe, ¿no sería una geométrica? Tiene cara, ¿verdad? No es igual, pero tiene cara. Así que parece que eso nos va a ayudar. ¿Qué habría que hacerle una geométrica? Para que No se vea habría que, algo parecido. no habría que derivarla, profe, por el n que tiene. Ajá. Sí. Ahora, el detalle es que esta empieza en 1. Creo que voy a empezar por ahí, para ya irla construyendo. Ok, voy a salir de ahí, pero voy a empezarla en 1 y obviamente darle vuelta a esto solo porque sí. Recuerden que si empieza en 1, arriba es un x a la 1, ¿verdad? Sobre 1 menos x. Muy importante. Ahora sí, ¿por qué el compañero se dio cuenta que hay que derivar? Porque aquí aparece un n. O sea, yo tengo algo a la n y aparece un n. La única forma que yo logre eso es derivando. Por acá el dominio era cuando el valor absoluto de x era menor a 1. Obviamente en el momento en que yo derive ya esto va a cambiar, pero los extremos van a mantenerse posiblemente. Así que vamos a dejarlo por ahí. Ok, cuando derivo entonces tengo la serie de n por x a la n igual a la derivada de la de arriba, que es 1, por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo, bueno, por la de abajo derivada, que es menos 1 sobre 1 menos x a la 2. Vean que esto termina siendo 1 menos x más x sobre 1 menos x a la 2, que es lo mismo que tener 1 sobre 1 menos x a la 2. Ahora sí, teniendo yo esta igualdad, tendría que entonces la serie que va desde n igual 1 hasta infinito de n por 5x menos 3 a la n es igual a 1 entre 1 menos ese 5x menos 3 menos x a la 2. Y aquí estoy sustituyendo en la igualdad que acabo de encontrar. Aquí obviamente tengo que distribuir ese menos. Y me queda que esto es igual a 1 entre 1 menos 5x más 3 menos x, todo eso a la 2. Lo cual es igual a 1 entre, aquí tendría 4 menos 6x a la 2, ¿verdad? Así que ese
ha de ser el valor de convergencia de la que me están preguntando. Porque de ella, esa era, ¿verdad? Aquí ya llegamos a esta, que era n por esto, a la n, y su valor de convergencia era esto, que sí, que solo sustituimos aquí el x. Ah, bueno, qué chapa, aquí yo no le tengo que poner el menos x, ya ese es el x, ¿verdad? De ahí sustituí el x, entonces me queda menos 5x más 3 a la 2, que sería 4 menos 5x. Ahora sí, ya tiene sentido. Sí, porque es 1 menos 5x y menos por menos más 3. 4 menos 5x. Muy bien, a la 2. ¿Todo el mundo claro que entonces ese es el valor de convergencia? Y ahí terminaría ese ejercicio. No, porque nos falta el dominio. Entonces, vean que aquí, en el momento en que yo hago el cambio de variable, mi dominio también va a cambiar. Bueno, los extremos como tal. Porque voy a tener 5x menos 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? 5x menos 3 menor a 1. Eso significa que 5x menos 3 está entre menos 1 y 1. Menos 1 le voy a sumar 3, o sea, ese menos 3 voy a pasarlo a ambos lados a sumar. Y luego el 5 a dividir. Así que por lo tanto, bueno, no, ¿cuál por lo tanto? Hay que ir a analizar extremos. Profe, ahí no importa que la geométrica tenga n igual a 0 y la del ejercicio n igual a 1. La geométrica original empieza en 0, pero aquí yo la empecé ya en 1, por eso vea que aquí puse el x. Porque Ah, cuando, ok, sí. Ya había visto. Ok, sí, gracias. con gusto. Entonces, vean que al momento, este es el valor de convergencia, pero hay que ir a ver qué va a pasar con los extremos, porque cuando derivo no se sabe si se mantienen o no. Entonces, voy a analizar los extremos. Pero entonces siempre que nos pidan calcular el valor de convergencia, no quedaría ahí, faltan los extremos y el dominio. El dominio es esto, pero hay que ver qué va a pasar, si abierto o cerrado. Ajá. O sea, en este caso, por ser geométrica, yo ya estoy analizando directamente el dominio. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden haber hecho con lo del límite y el radio de convergencia, ¿verdad? No pasa nada. Sería otra manera de hacerlo. Pero para encontrar el valor de convergencia, a mí la que se me ocurre es hacerlo de esta forma. Sí, entonces de fijo hay que calcular eso, al igual que los extremos. Ajá. Ok, entonces aquí vamos a analizar los extremos primero en 2/5. Recuerden que siempre me voy a la original. En la serie que va de 1 a infinito del n por el 5 por el 2/5 menos 3 a la n. Es igual a la serie que va de 1 a infinito de n por 2 menos 3, ¿verdad? Porque donde cancelo esto, 2 menos 3 es menos 1 a la n. Y ahora sí, ¿qué va a pasar con esta serie? Esto es una alternada, pero multiplicada por n. Obviamente ese n no decrece ni nada de eso. Entonces, esto si ustedes lo ven es, si el n es 1, esto es un menos 1 a la 1 por n. O sea, un menos 1. Si el n es 2 por menos 1 a la 2, o sea, más 2. Si el n es 3, sería menos 1 a la 3 por 3, o sea, menos 3. Y así se va a ir. Lo que significa que esto, vean que de aquí me da un 1, aquí me suma otro 1, aquí me suma otro 1. O sea que si yo aplico, por ejemplo, condición necesaria,
¿Se acuerdan que me dice que el límite cuando el n tiende a infinito del argumento, ¿verdad? De la serie, que es n por n menos 1, yo calculo el límite. En este caso me da infinito y como es distinto de 0, diverge. Ahora voy a hacer lo mismo con esta. Pero era 4/5. En este caso me queda solo la serie con n, ¿verdad? Porque 4 menos 1, 4 menos 3 es 1. ¿Y qué pasa con esa serie? Creo que alguien ahí dijo diverge, solo que apenas fue que le vi. Exacto, ella diverge porque si vuelvo a usar condición necesaria, ella va para infinito, ¿verdad? Eso es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así infinitamente. De nuevo es distinto de 0 y por lo tanto diverge. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a concluir? Que esta serie es igual a 1 sobre 4 menos 5x a la 2 si x pertenece al dominio, que sería de 2/5 a 4/5. Ay, perdón, cerrados. No, serían abiertos, ¿verdad? Porque ambos divergen ahí. 4 menos 5x a la 2. Listo. O sea, nos dimos cuenta que el dominio de convergencia lleva los extremos abiertos porque en ambos extremos diverge y este era el valor. Pero siempre y cuando pertenezca a ese intervalo. ¿Estamos claros? Ahora, yo puedo sacar otra forma del dominio. Otra forma de calcular el dominio de convergencia. Que sería con el límite cuando n tiende a infinito de el a sub n más 1 entre a sub n, ¿verdad? O el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de la sub n. Ahora, recuerden que para eso yo necesito tener la serie bien específica, bueno, bien delimitada, como les digo, bien acomodada. Entonces, recordemos que aquí yo tengo que sacar a factor común este 5. O sea, ocupo que el x esté solito. Como si fuéramos a analizar su radio de convergencia. Entonces tendría que esto es n por 5 a la n por el x menos 3/5 a la n. Esto con el objetivo de ver que esto es el a sub n y que de aquí sale que el centro es 3/5. Entonces, el L va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito y voy a usar el de la razón, que es el a sub n más 1 sobre el a sub n, que en este caso la división sí queda perfecta porque no es una fracción, ¿verdad? Ese término, en valor absoluto. Entonces, vean que este límite es igual, aquí puedo simplificar uno de estos con estos y me queda n más 1, pero por 5, porque me sobrevive ahí el 5 a la 1 y n. Entonces, vean que este límite me va a dar 5, porque esto es 5n más 5 sobre n. O simplemente sacan la constante ahí y me da 5. Ahora, si el límite me da 5,
implica que el radio de convergencia es 1 entre L, es decir, 1/5. Y recuerden que este término de aquí es el que yo voy a venir a trabajar. Es decir, voy a hacer que x menos 3/5 en valor absoluto sea menor a 1/5, lo que significa que el x menos 3/5 va a estar entre menos 1/5 y 1/5. Voy a pasar a sumar ese 3/5 a ambos lados. Y me queda 2/5 otra vez y 3/5, 4/5. Ven que llegamos a lo mismo y otra vez analizar extremos. Y ya después de que analizan extremos, llegan a que el dominio es 2/5 y 4/5. Esa era la otra manera. Solo que en este caso, como nos dimos cuenta que era geométrica desde el inicio, pues era más fácil utilizar esto, ¿verdad? Que ya está dado. Pero los extremos, por haber derivado, siempre hay que analizarlos. Si no hubiéramos derivado, de fijo sí se mantiene. ¿Estamos claros con esto? Muchachos. Sí, profe. Ok, y ahora vamos entonces con la parte B. Vean, esta parte B tiene un n a la 2 y tiene esto. Yo creo que aquí lo más conveniente es reescribirla así. Se ve un poco mejor, ¿verdad? El detalle es que si ustedes observan, esto no se parece a la otra, a la B. ¿Qué pareciera que pasó aquí? ¿Cómo llego yo a un n a la 2? Tal vez integrando. No sé. No, es que se integra más bien, es lo contrario, ¿verdad? O sea, vea que en la original, usted para encontrar ese n derivó. Y si ahora tiene en lugar del n un n a la 2, ¿qué hay que volver a hacer? Derivar otra vez. Ujú. Entonces, yo lo que voy a hacer es salir de... ¿De cuál podemos salir? Del n por x a la n. De esta. Porque vean que esta, si la derivo, ya voy a obtener aquí el n a la 2 y el x a la n menos 1. Entonces, sí voy a salir de ahí. Vean, voy a volver a agarrar este pedazo para que sepan que salió de ahí, ¿verdad? Pero básicamente es volver a hacer esto. Solo que aquí, para no volver a copiar todo otra vez, ya voy a poner que es igual a ese otro. Entonces esto había quedado 1 sobre 1 menos el x a la 2. Sí, ¿verdad? Ujú. Teníamos que el n por el x a la n es esto de aquí. Ujú. Así que vamos a volver a derivar. Ajá, correcto. Y aquí entonces vamos a poner precio. Y no sé si el producto en sí. Entonces, si yo derivo esto otra vez, vean que tengo el n por bajo el n y el x a la n menos 1.
Y esto es igual a la derivada de esto. Vean que la derivada de esto es verlo como 1 menos x a la 2. Un toquecillo. Ay, muchachos, nadie se dio cuenta que... Ah, no, sí, esto es a la n. Sí. Cuando yo derive no le resté esto. Menos 1. Eso significa que para yo llegar a la n, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué me faltaría hacer ahí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer más fácil, vamos a correr el 3 que quiero, vamos a correr atrás para juntarnos el 3. Pues yo ocupo el x a la n. Y aquí tengo el x a la n menos 1. ¿Qué tendría que meterle ahí? Sacar un menos. O sea, tienen dos opciones, que ese x a la n menos 1 lo pase al otro lado a multiplicar, ¿no? O que lo piensen como que vengo y multiplico aquí por un x a ambos lados. No sé cuál de las dos formas les agrada más. Si pasándolo. Yo creo que es mejor verlo como que lo pasé, ¿verdad? Él está a la menos 1, o sea, si yo lo saco queda aquí adelante 1 entre x. Así que lo voy a pasar al otro lado. ¿Lo ven o no lo ven? Este de aquí es este de aquí. ¿Sí o no? Sí, Sí, Ok. Entonces aquí lo único que me haría falta entonces es aquí arriba poner el x, ¿verdad? Que es el 5x menos 3. Sí, pero vamos a buscar el producto en general. Ahora sí. No tiene sentido. Porque había dejado a esa gente ahí tirada. Bueno, ese x. Entonces aquí simplemente esto es un x, ¿verdad? Porque llegamos a que el x, bueno, la serie de n por x a la n, el n por x a la n es x sobre 1 menos x a la 2. Ahora sí. Entonces esto sería la derivada de x, que es 1, por el 1 menos x a la 2, menos el x sin derivar por la derivada de la de abajo, que sería el 2 por 1 menos x por la derivada de ahí, que es menos 1. Todo esto entre el 1 menos x a la 2, o sea, a la 4. Entonces tengo la serie que va de 1 a infinito de n a la 2 por x a la n menos 1. Y esto va a ser igual a 1 menos 2x más x a la 2 menos más, porque vean que es menos x por 2 por menos 1, o sea, más 2x por el 1 menos x. Quiero que pongamos lo que es el... Entre 1 menos x a la 4. Y aquí simplemente voy a distribuir. Entonces esto es igual a 1 menos 2x más x a la 2 más 2x menos 2x a la 2 entre 1 menos x a la 4. Y aquí se va este... No se va, no se va. El que se va es este con este y este se hace con este. Entonces, yo voy a tener que la serie de 1 hasta infinito de n a la 2 por el x a la n menos 1 es igual a
sería 1 menos el x a la 2 entre 1 menos x a la 4. ¿Todo bien hasta ahí? Profe, una pregunta. Ujú. Digamos, usted había dicho que quedaba n por x a la n menos 1, Ujú. pero ahí lo puso sin el menos 1 igual, sino que lo puso hasta el... Aquí, Ajá. vamos a ver. Cuando yo derivé, sí queda la n menos 1. Pero yo luego lo arreglé pasando este x a la menos 1, que es un 1, entre x al otro lado aquí. Entonces salí de esta. Por eso es que Ok. puse esto aquí arriba. O sea, puse que la primera derivada llegaba a esta. Bien. Ok. Entonces, digamos, el 1 que se derivó igual lo pasó para el otro lado. Exactamente, sí. O sea, aquí Ok. me brinqué un paso porque estoy asumiendo de que salí ya de lo que ya había hecho aquí, ¿verdad? Ok, sí. O sea, yo Sí, estoy sí. reciclando este procedimiento. Ok, sí, ya lo vi, gracias. Con gusto. Entonces ya llegamos a esto. Vean que es el n a la 2 y el x a la n menos 1. Entonces ya ahora sí aquí se ve bien claro quién es el x. ¿Cuál es el x que vamos a tomar? ¿Es el x? ¿Para qué Menos está? un medio. Ajá. Así que ahora sí. La serie que va de 1 a infinito de n a la 2 por el menos un medio a la n menos 1 va a ser igual al 1 menos el menos un medio a la 2 sobre 1 menos el 1 medio a la 4. Obviamente ya aquí ya luego me puedo volver a darle la forma que me dieron originalmente, ¿verdad? Que era el menos 1 a la n menos 1 por el n a la 2 entre el 2 a la n menos 1. Y que eso es igual y esto ya es meterlo en la calculadora, ¿verdad? Es el 1 menos el x a la 2 entre 1 menos x a la 4 y calculamos con menos un medio. Eso da 4 sobre 27. Entonces, listo. Ese era el valor de convergencia que andábamos buscando para esto. Entonces, esta era la parte A, ¿verdad? Vean que, repito, salimos de la geométrica, la derivamos, ahí yo sabía el dominio, pero en el momento que derivé y que hice sustitución, ya tengo que ir a analizar extremos y obviamente también tomando en cuenta esto, ¿verdad? Que lo hice por acá. Los extremos los analizamos y nos dimos cuenta que entonces quedaba este dominio y ya teníamos entonces su valor de convergencia para ese dominio. Y luego otra forma de sacar el dominio sin haberme ya desarrollado qué era con esto, ¿verdad? Con el L, con el R. Recuerden que el L no lleva el término con X, solo el término general que es el A sub N. Para que tomen eso en cuenta, porque yo sé que hay gente que lo hace y que sí llega a lo mismo, pero a veces también cuando se ponen a hacer eso les queda una cosa horrible, enorme, y se confunden un montón y no llegan. Entonces háganlo como dice la teoría, que es así. Ven que es muy sencillo. Y luego en la parte B, reciclé como el primer procedimiento que hice, que fue derivar una vez, y me di cuenta que si volvía a derivar ya llegaba a la que quería, sustituí el valor de X y ya llegué al valor de convergencia que me pedían. Entonces esa era la de series. ¿Hasta ahí bien o tienen alguna pregunta?
De mi parte estoy bien, profe. Para finalizar, entonces, me dan esta. Yo le agregué aquí 2 detallitos más para que quede ahí bien completa. Entonces, me dan esta curva y me dicen primero que todo que determine la ecuación y que la identifique. Así que vamos a empezar por ahí. Okay. Bueno, recordemos que cuando tenemos x al cuadrado y y al cuadrado y x y y lineales, esto hay que ir a completar cuadrados. Entonces agrupo los que tienen x con los que tienen y. Y voy a pasar el 36 al otro lado a restar. Ahora sí, para completar cuadrados, repasemos la fórmula. Dado un a, x a la 2 más un bx más c. Esto es lo mismo que tener un a por un x menos h al cuadrado más un k, en donde el vértice hace referencia a ese h, k de la función cuadrática. Entonces, el vértice para este caso de x, recuerden que si tienen la calculadora blanca, la calculadora lo saca. Y si no, tienen que usar la formulita, ¿verdad? Que se estudia en el colegio. En este caso yo tengo que el vértice de este es 2, menos 36. Y el de y está dado por menos 3, menos 2,25. Así que vamos a colocar aquí. Vean que sería el a, que para este el a es 9 y para este es 25. Entonces el a por la variable menos la coordenada x del vértice, que es 2. Entonces x menos 2 al cuadrado menos el k. Bueno, más el k, que es menos 36. Luego más, voy con el a del y a la 2, que es 25. Por el y menos el 3, pero es menos por menos más 3 al cuadrado y el k, o sea, menos 225 es igual a menos 36. Ahora voy a pasar al otro lado todo lo que son constantes y me quedo aquí solo con lo que tiene la variable. Entonces me queda menos 36 más 225. Obviamente esto se va. Así que me queda 9 sobre x menos 2 a la 2 más 25 sobre y más 3 a la 2 igual a 225. Pero recordemos que yo necesito que eso quede igualado a 1. Entonces voy a pasar el 225 a dividir. Y ahora necesito que quede solito el x menos 2 a la 2 y el y más 3 a la 2. Así que vamos a hacer aquí medios por medios, extremos por extremos, y ese 9 va a quedar aquí abajo. Y ese 25 también va a quedar abajo. Ahora, x menos 2 a la 2, 225 entre 9 son 25. Y entonces de 25, 225 entre 25 va a ser 9. Así que finalmente vamos a tener que es x menos 2 a la 2 sobre 5 a la 2 más y más 3 a la 2 sobre 3 a la 2 igual a 1. ¿Qué tipo de curva tenemos aquí? Una elipse. Exactamente. El A es 5 y el B es 3. Así que, ¿qué tipo de elipse es? ¿Horizontal o vertical? Vertical, ¿no? Al revés. Horizontal. Sí, porque es más grande el X que el Y, el semieje X que Y, ¿verdad? Entonces ella se va a ver ahí algo así. Chatada. Bueno. Entonces ahí tenemos eso y podemos sacar de una vez aquí el centro.
¿Quién es el centro? Menos 2,3. Sí, pero los signos al revés, ¿verdad? Porque recuerden que en la fórmula es X menos H. Entonces el H sería 2. Y el K sería menos 3. Y luego el vértice. ¿Se acuerdan del vértice de la formulita de la horizontal? ¿Quién se va a ver afectado, el H o el K? Porque ya está así a lo largo. Entonces los vértices están aquí. Así que hay que sumarle al vértice el valor de A. Así que tenemos que es el H, que es 2, el A es 5. 2 menos 5 es menos 3, menos 3. Y si le sumo 2 más 5, más bien es 7, menos 3. Así que ya teniendo eso podemos ir a graficarla. De hecho aquí la tengo. Ven que aquí está efectivamente el menos 3, menos 3. El 7, menos 3 y el centro es 2, menos 3 y ella es horizontal, ¿verdad? Los focos no los pidieron, pero por ahí andan. A lo mejor sean menos 2, menos 3 y 6, menos 3, no sé. Bueno, esa era entonces la parte A y B. Vean que la longitud de los semiejes es A y B, ¿verdad? Estos son los semiejes. Semiejes. El A y el B. Que lo tomen en cuenta. Entonces aquí tenemos la parte A y la parte B. Bueno, la parte B empieza en el centro, me parece, ¿verdad? No sé, el B está desde aquí. Ahora, la parte C, calcula el área encerrada por la curva. ¿Se acuerdan cómo se calcula el área de una elipse? No. Nosotros lo vimos varias veces en clase. Había una que era como pi a b, pero no recuerdo si era esa. Sí, exactamente, esa es. Quiero dejar esto ordenado, pero como que no lo estoy logrando. Vamos a ver. Exacto, esa es la fórmula que vamos a usar, que es pi por A por B. O sea, en este caso 10, 3 por 5 por pi. Es decir, el área va a ser igual a 15 pi unidades cuadradas. Muy bien. Luego tenemos que ir a hacer la gráfica y ubicar, bueno, ya eso ya lo hice, ¿verdad? Acá está. Esta sería la parte D.
Y luego la parte E, que es pasarse a coordenadas polares, y la parte F, calcular la intersección entre ella y la identidad. Ok. Ok, aquí es importante ir a buscar el Walker, porque ahí es donde viene esto. Porque no ponerse aquí a sustituir el X y el Y por el R coseno o el R seno, eso es fatal. Entonces yo ahí lo que les recomiendo es que se vayan al Walker. Sería coordenadas, no, cónicas Walker. Y se vayan a la elipse, que es donde estamos. Y me parece haber visto que aquí en algún lado ponen eso. Acá está. El X menos el X sub 0 entre A es el coseno y el Y menos el Y sub 0 entre B es el seno. Entonces, en otras palabras, vean que incluso viene un ejemplo. Si yo ya tengo esta forma, este primer pedazo es mi coseno de zeta y este segundo pedazo es mi seno de zeta y ahí despejan. Entonces, simplemente es venir a decir, ok, les voy a poner aquí ver página. (18) del Walker. Página 18 del Walker. Entonces aquí tendríamos que el X menos 2. Bueno, y en raíz, ¿verdad? X menos 2 era nada más. Vamos a ver. Sí, porque aquí le sacaron raíz. Vean que es el X menos 2 al cuadrado, pero aquí solo aparece el X menos 2. Y entre 2, porque la formulita está aquí arriba. Es el X menos el X sub 0. Recuerden que aquí el X sub 0 es el H. Y entre el A. De hecho, ¿saben qué? Me voy a traer este pedazo para ahí. Porque ahí viene. Si no les pidieran esta, por ejemplo, y les piden otra, y simplemente se van a otra. Pero el Walker trae todo, ¿verdad? Entonces, es el X menos 2 entre 5 igual al coseno de zeta. Y el Y más 3 sobre 3 igual al seno de zeta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí despejan. Yo tendría que el X menos 2 es igual a 5 coseno de zeta y que el Y más 3 es igual a 3 seno de zeta. Y puedo volver a despejar. El X va a ser igual a 5 coseno de zeta más 2 y el Y va a ser igual a 3 seno de zeta menos 3. Entonces, por lo tanto, la curva va a estar dada por los X, Y que sigan esa forma, es decir, el 2 más el 5 coseno de zeta, coma, el menos 3 más el 3 seno de zeta, con zeta entre 0 y 2pi. Y listo. Esa es la forma de la ecuación en coordenadas polares, siguiendo lo que nos daban acá. ¿Alguna duda?
Bueno, y a eso yo le agregué una más, que es de intersección, ¿verdad? O sea, que tomemos la elipse que me dan y que la interseque con la identidad. Y por eso puse aquí la grafiquita. Recuerden que la identidad es X igual a Y. O sea, nosotros queremos ir a calcular la intersección entre el X menos 2 a la 2 sobre 5 a la 2 más el Y más 3 a la 2 sobre 3 a la 2 igual a 1 y el Y igual al X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, de hecho esto podemos ponerlo como ya 25 y 9, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí? Para resolver ese problema. Es un sistema de ecuaciones. Agarro una ecuación y la sustituyo en la otra. Si Y es igual a X, yo voy a poder hacer esto. ¿Cierto? Aquí el mínimo común múltiplo va a ser 25 por 9, entonces me queda 9, X menos 2 a la 2, más 25 de X más 3 a la 2. Ahora esto es 9 por X a la 2 menos 2 por 2, que sería 4X más 4. Y X a la 2 más 6X más 9. Esto es igual a 25 por 9. 25 por 10 son 250 y entonces le quito 25 que son 225. Distribuyo 9X a la 2 menos 36X más 36 más 25X a la 2 más 6, 250X más 225 igual a 225. Esto se va. Esto se suma. Esto también se suma. Entonces me queda 34X a la 2 más 114X más 36 igual a 0. Y eso lo meten en la calculadora. Es una cuadrática. Entonces X sub 1. Vamos a ver cuánto da. Dice que es 34, 114 y 36. Me da menos 6 sobre 17. Y el X sub 2 es menos 3. Que de hecho aquí a pura vista se ve, ¿verdad? Que era el menos 3. Y ahora di el Y. Bueno, es el mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las intersecciones son menos 6 sobre 17, menos 6 sobre 17 y menos 3, menos 3. ¿Estamos claros con esta parte? Muchachos. De mi parte, sí. Sí, profe. Entonces vean que este era. Qué dicha. Bueno, vean que este era el simulacro. Incluso yo le metí más preguntas y algunas cosas lo hicimos de dos formas diferentes y ven que estamos durando menos de 2 horas, ¿verdad?
Entonces, yo esperaría que el examen obviamente va a tener menos que esto porque, como les dije, yo les metí más y esta traía, por ejemplo, 2, ¿verdad? Ya esto sí tiene sentido que les pregunten como eso, pero incluso hicimos esto de 2 formas diferentes. Entonces, y la idea es que sí les dé chance con 2 horas y media. Yo esperaría que sí. Así que, de nuevo, repasen ahí lo que sientan que tienen que repasar. Ahí ustedes tienen un montón de ejercicios que hemos hecho en clase. Tengan bien a la mano todo lo que hemos hecho y todo lo de la teoría, ¿verdad? Para que no cometan ahí ningún error, a pesar de que tienen todo a mano. Siempre fíjense y verifiquen todo y de verdad, de mi parte, espero que les vaya muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahorita les paso este documento en PDF. Ok, gracias. Bueno, hasta luego.